Una de las partes que más recuerdo de mi niñez con mucho gozo es el salir de vacaciones con mis papás, con mis hermanos, el poder salir a diferentes lugares. Recuerdo en especial cómo de vez en cuando mis papás, un viernes en la noche, un sábado en la noche, decían, vamos a la playa mañana. Y sabíamos nosotros que eso significaba irnos a acostar, porque nos íbamos a levantar temprano, a las 4 de la mañana. Y a veces la emoción no nos dejaba ni siquiera dormir. Pero al día siguiente temprano ya teníamos, con una toalla y un traje de baño era suficiente. Y nos subíamos todos, teníamos una combi, nos subíamos a la combi y papá empezaba a manejar las 4 horas que nos llevaba llegar hasta la playa. Cuando llegábamos allá ya el sol estaba en el cielo y nosotros llegando era correr a meternos al agua y pasar el día ahí. En algún momento era pedir de comer, jugábamos, descansábamos, nos agotábamos y ya cuando se ponía el sol era cenar algo, quizá en el camino, y mi papá manejaba las 4 horas para regresar a nuestra casa donde acababa el día yo en mi camita feliz por el día que había experimentado. Ya más grandes empezamos a hacer viajes de más días, de visitar diferentes lugares educativos, ese tipo de cosas. Pero lo que recuerdo es que cuando mis papás nos decían, vamos a salir de viaje, yo no necesitaba preguntar a dónde, no necesitaba yo ver cómo íbamos a llegar a ese lugar. Si nos íbamos a quedar en un hotel, no tenía yo que tratar de encontrar hotel, de ver cuánto costaba, hacer un presupuesto. Yo sabía que donde llegáramos íbamos a poder llegar a comer a restaurantes. Y por cierto, mi papá nos decía, ustedes pidan lo que quieran. Y era muy interesante, él no pedía nada, pero él siempre acababa comiendo más que todos, porque todos dejábamos algo en ese entusiasmo de pedir cosas nuevas. El punto es que yo sabía que cuando mi papá, mi mamá nos decían, vamos a salir de viaje, yo podía abandonarme totalmente a ellos, a lo que ellos habían planeado hacer, a la manera como ellos habían preparado todo, para que durante el viaje yo solamente gozara el estar con ellos, las diferentes experiencias, lo que veíamos, la diversión. Pero yo no me tenía que preocupar por nada. Sabía que estuviéramos donde estuviéramos iba a estar seguro y que necesitáramos lo que necesitáramos, es más, lo que deseáramos, mis papás ya habían visto la manera de que íbamos a poder tenerlo. Y sinceramente extraño mucho esas situaciones. Uno de los problemas de crecer, de hacerse adulto, es que adquieres responsabilidad y tienes que empezar tú a preocuparte de esas cosas acerca de tu vida y eventualmente cuando tienes tu familia de las de otros. Ya no es nada más esperar a que alguien diga vámonos de viaje y nos vamos, sino tienes que empezar a planear y hacer presupuestos y ver fechas, arreglar con diferentes personas, quizá en el trabajo, cuando se puede. Son un montón de detalles los que hay que cuidar. Incluso puede ser que durante el viaje estés pendiente de si te va a alcanzar el dinero o no, si se va a poder o no se va a poder. Yo extraño más que nada ese poder vivir en la confianza de que mis papás cuidaban de mí, de que ellos se habían encargado de todo y yo no tenía que preocuparme por eso. Y creo que todos en algún momento llegamos a experimentar ese deseo de que alguien cuide de nosotros, de que alguien nos tome de la mano y nos lleve por las diferentes cosas por las que pasamos. De hecho, me llama la atención que es un tema frecuente en películas, en novelas, en historias. Cómo alguien anhela tener más en la relación con su padre de lo que ha experimentado. El típico caso, o el clásico, es el de Luke Skywalker y Darth Vader. No, yo soy tu padre, le dice Darth Vader a Luke. Y vemos el conflicto ahí cuando Luke se da cuenta de que esta persona contra la que ha estado luchando es su padre y cómo cambia la relación entre ellos cuando lo conoce. O Harry Potter pierde sus padres de bebé, pero lo vemos en el transcurso de las historias, ya sea con Dumbledore, con Sirius, está buscando esa figura paterna que lo guíe, que le dé consejo, que le supla ciertas necesidades que tiene. Iron Man también, no lo vemos hasta las últimas películas, como él puede ver que su padre realmente lo quería, como que él había vivido mucho de su vida adulta preguntándose
si su padre realmente había tenido ese afecto por él. Y recientemente veíamos una serie, Umbrella Academy, donde este grupo de chicos con superpoderes van creciendo, pero siempre anhelando que su relación con su padre sea más tierna, más amorosa de lo que están experimentando. Creo que todos nosotros tenemos un sentido de que necesitamos un padre. Necesitamos alguien que nos cuide, que nos guíe, que provea para nosotros. Y quiero proponerte este día que no es por casualidad que Jesús presenta a Dios como Padre y que nos dirige a relacionarnos con Dios como Padre. Una de mis escenas favoritas en los evangelios es cuando Jesús se bautiza. Y nos narra ahí Lucas que cuando va saliendo del agua se oye la voz del Padre desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el pensar eso, que mi Padre terrenal, mi Padre Dios, al verme a mí, me vea como un hijo amado, que tenga ese sentimiento por mí, ese compromiso para conmigo, ese deseo de convivir conmigo. Y no solo eso, sino que además diga en quien me complazco, que cuando Él me ve mi vida, dice, derivo gozo al ver la manera como mi hijo está viviendo su vida. Esto es lo que yo anhelo para Él. Uno de los cambios más radicales que vemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es precisamente esta perspectiva de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento sí se menciona a Dios como Padre, son muy pocas veces, unas 5 si acaso. En el Nuevo Testamento y sobre todo en los Evangelios, vemos a Jesús continuamente presentando a Dios como nuestro Padre, llamándole él mismo su Padre, pero dice mi Padre y su Padre, compartiendo esa relación filial que él tenía con el Padre Dios, la primera persona de la Trinidad, y él como el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Esa relación que existe dentro del Dios único en 3 personas se ve reflejada en nuestra relación de familia con nuestro Padre, pero nos indica también la manera como hemos de relacionarnos con Dios. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y en este libro de Hechos nos hemos detenido las últimas 4 semanas en el mensaje que Pedro predica a la multitud en Jerusalén en el día de Pentecostés. Hemos visto cómo más de 3,000 personas son atraídas a cierto lugar porque escuchan un ruido muy fuerte, como de un viento recio. Y al llegar ahí ven a los seguidores de Jesús que están hablando en una variedad de idiomas que ellos sabían que no había manera que ellos supieran, que los hubieran aprendido. Y se preguntan qué es esto. Y ahí Pedro les va a anunciar lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Les anuncia primeramente que esto que están viendo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que Dios ha venido hablando desde Adán y Eva, a través de los patriarcas, a través del pueblo de Israel, de los profetas, de que va a venir el Mesías y el Mesías se va a encargar del problema del pecado, se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Veíamos también que Pedro hace un llamado a las personas a que se arrepientan, a que reconozcan su situación de pecadores. Y veíamos que es bueno reconocer que somos pecadores porque entonces nos damos cuenta que necesitamos de Dios y podemos pedirle que Él se encargue de aquello que nosotros no podemos resolver. Veamos que el pecado es el rechazo hacia Dios y cuando nosotros rechazamos a Dios no podemos tener la relación con Él para la cual fuimos creados. Pero veíamos también la semana pasada de que la muerte de Cristo en la cruz, de la cual Pedro también le habla a estas personas, que incluso les dice es por su causa que Cristo fue crucificado. Fue precisamente para demostrar el gran amor de Dios por nosotros, al punto de que Él está dispuesto a entregarse a sí mismo, a entregar a su Hijo, para que nosotros podamos tener la relación con Dios como Padre, nosotros como sus hijos, para la que fuimos creados. Y Pedro también habla de la resurrección de Jesús, que en esa resurrección tenemos nosotros la esperanza del cumplimiento del plan de salvación de Dios, de nuestra redención,
y de nuestra vida eterna con Él y con Jesús. Decíamos la semana pasada, Jesús no termina en la cruz. Jesús continúa como Rey y nosotros nos unimos a Él en su reino. En este pasaje, en Hechos, Pedro dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Es un mensaje de salvación, de redención. Y Pedro dice que esto comienza cuando nosotros nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, habíamos visto hace un par de semanas qué significa el arrepentirse, el reconocer que debemos cambiar de lo que somos hacia lo que debemos ser y pedirle al Espíritu Santo que Él nos lleve, que Él realice ese cambio en nuestras vidas. Pero además Pedro dice que se bautice cada uno en el nombre de Jesucristo. Y ahí podríamos pensar que Pedro se está refiriendo a un ritual que tiene alguna característica mística, espiritual, mágica, que efectúa ese perdón de pecados. Pero no es eso a lo que Pedro se está refiriendo. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios hablando de estas cosas, él nos da un poco más de entendimiento de cómo debemos nosotros entender este bautismo en el nombre de Jesucristo. Sí es una ceremonia. Jesús mismo dijo que cuando fuéramos e hiciéramos discípulos de Jesús de todas las naciones, debíamos empezar bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí es una ceremonia, pero es más que eso. En la carta de San Pablo a los Gálatas, él les dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Él está hablando acerca de la idea que tenían los judíos, de que si ellos obedecían tanto como se pudiera, o más bien perfectamente, las leyes que Dios les había dado a través de Moisés, entonces podían alcanzar la perfección que Dios pide de nosotros. Pero todos ellos se daban cuenta de que no podían alcanzarla y que se necesitaba que alguien más lo redimiera. Es el tema que está tratando Pablo aquí, y les dice que el Mesías, o la salvación, la redención del Mesías, viene a nosotros por medio de la fe. Dice, a fin de que seamos justificados por la fe. Y luego dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pablo le está diciendo a los Gálatas que han llegado a ser hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y les dice que cuando ellos fueron bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Nuevamente, no quiere decir que a través de la ceremonia del bautizo, el sacramento del bautizo, es que esto se ha efectuado, sino que por fe, como hablábamos la semana pasada, la fe que cree que Jesús quiere y puede encargarse de nuestro problema de pecado para tener una relación con Dios, esa fe es el ser bautizados en Cristo, y por eso nos revestimos de Cristo. Y el resultado de esto es que somos hechos hijos de Dios, y no solamente en nombre o en título, porque como dice ahí el apóstol Pablo, somos entonces descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Efectivamente, llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, unos versículos más adelante, en el siguiente capítulo de Gálatas, Pablo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios.
Este pasaje Pablo inicia hablando de cuando viene la plenitud del tiempo, cuando todo es de acuerdo al plan que Dios ha estado obrando desde el principio. Nos dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Está hablando acerca de la natividad que vamos a celebrar en un par de semanas, cuando Jesús se encarna de María la Virgen. Dios toma forma de hombre para entregarse por nosotros. Esto fue para redimir a las personas. Y dice que es para que recibiéramos la adopción de hijos. Y es interesante porque cuando está hablando de recibir la adopción de hijos, quiere decir que antes no éramos hijos. Tuvo que haber algo, una adopción, que es lo que nos convierte en hijos de Dios. Yo entiendo cuando las personas a veces dicen que todos somos hijos de Dios. Es cierto en el sentido de que todos hemos sido creados por Dios. Y en ese sentido sí, todos tenemos su imagen en nosotros, en cómo Él nos forma. Y somos sus hijos en ese sentido. Pero en el sentido que estaba hablando Pedro y que está hablando Pablo acá, tiene que haber ese proceso de adopción. Pero acá Pablo lo explica un poco más porque no es solamente un proceso legal lo que se da. Otra serie que vimos hace poco fue El Gambito de Dama, de la chica que es muy buena jugando ajedrez. Y si han visto la serie o si saben acerca de ella, ella es huérfana y entonces una pareja la adopta, pero muere la señora y entonces hay un momento en que la chica y el señor están hablando de diferentes cosas y el señor dice, es que una huérfana no va a ser parte de mi vida. Y ella le dice, no soy huérfana, soy tu hija. Y él le dice, no, fue mi esposa la que te adoptó. Ella le dice, no, tú firmaste los papeles, yo soy tu hija. Y está ahí ese conflicto, porque el problema es que este hombre veía que había hecho un proceso legal, que establecía cierta relación, pero que él realmente de corazón no tenía ese lazo con la chica. Y aquí Pablo dice que Dios nos ha adoptado y nos ha dado el Espíritu de su Hijo de Jesús a nuestros corazones y por eso clamamos Abba, Padre. Es una expresión de mucha ternura, de mucha intimidad, de mucha confianza. Porque aunque nosotros somos parte de la familia de Dios por adopción, no hay distinción entre la manera como Dios se relaciona con su Hijo Jesús y la manera como se relaciona con nosotros. Y por eso dice que también somos herederos por medio de Dios. Tenemos el mismo estatus de hijos ante Dios. No hay distinción. Por eso el apóstol Juan, al escribir su epístola, dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. No quiere ninguna duda. Somos llamados hijos de Dios, pero es mucho más que un nombre o una situación o un estado. Eso es lo que somos, es nuestra identidad, nuestra naturaleza, nuestro ser. Es ser hijos de Dios. Y explica, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. No sé cuál ha sido tu experiencia en tu contacto con cuestiones espirituales, con la religión, con la iglesia, pero siento que muchas veces la impresión que tenemos como personas es que cuando pensamos en Dios como Padre, pensamos en Dios como un Padre estricto, severo, y quizá así era tu Padre terrenal y por eso has desarrollado esa impresión acerca de Dios. Que es el Padre que nos quiere tener a cierta distancia, que va a tener ciertos momentos de contacto, pero en general preferiría que no estuviéramos muy cerca. Y que nos va a disciplinar severamente cada vez que hagamos algo que va en contra de lo que Él quiere que hagamos. Y aquí vemos nosotros que la secuencia es diferente con Dios. Primeramente,
Él nos adopta, nos hace sus hijos por medio de Jesucristo y somos sus hijos. Y entonces nos da la promesa de que vamos a llegar a ser como Jesús. La Biblia menciona varias veces que esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro anhelo. En nuestro crecimiento, en el conocimiento de Dios, en nuestra experiencia con otros, debemos buscar más y más ser como Jesús. Y nos dice que llegará el momento en que eso se cumplirá, pero no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él. Dice que cuando Cristo se manifieste, entonces seremos como Él. Y esto puede ser una referencia a la segunda venida de Cristo, puede ser una referencia a cuando lo veamos al momento de nuestra muerte. Entonces seremos como Él y se cumplirá lo que Dios planeó para nosotros. Y es por esa esperanza, por esa certeza de la obra de Dios, que entonces nosotros buscamos purificarnos o buscamos vivir vidas santas. No es para ganárnoslo, para ganarnos su afecto, su aprobación, su complacencia, sino es porque Él ya nos ha hecho sus hijos y Él nos ha dado la promesa cierta de que se va a cumplir todo lo que Él está obrando en nosotros, que nosotros buscamos esa purificación, esa santidad. Quiero animarte esta semana a que vivas como hijo de Dios y a que te relaciones con Dios como tu Padre. ¿Y qué significa esto? Por eso empecé platicando acerca de esos viajes que tenía yo con mis papás, con mi familia. Abandonarte totalmente a Él. Saber que lo que Él tiene planeado lo vas a gozar, lo vas a disfrutar. Que vas sin ninguna preocupación de a dónde vas, con quién vas, qué es lo que va a pasar ahí. Vas entusiasmado de que vas a estar con Él, con tu familia que son el cuerpo de creyentes, gozándote de la presencia de Dios y de su obra en tu vida. Que puedes ir tomado de su mano, descubriendo todo lo que Él tiene para Él y viendo cómo se realiza, gozándote de tu relación con Él como Padre.